Esta es la segunda vez que me suicido. Realmente creo que he perdido la cuenta. Pero con seguridad esta es la segunda vez que lo registro. Mi nombre es David Medrano y tengo 20 años. La primera fue en 2019. ¿Listos? ¿Ya está todo listo? Perfecto. Ok, chicos. 3, 2, 1, va. Aprender a caminar es uno de nuestros primeros grandes logros en la vida. Pero, ¿en qué momento esta acción que requería todo nuestro esfuerzo mental y físico para ser realizada se automatiza a tal punto de obviarse y diluirse en la cotidianidad? Bueno, yo empecé a hacer una experimentación donde caminé 10 días descalzo. Sin embargo, caminar es una acción que invita a la conciencia. Para los Cogis de la Sierra Nevada, pensar está integrado al acto de caminar. Yo planteé la siguiente pregunta. ¿Qué es eso que yo nunca haría? Porque la idea era hacer un suicidio metafórico. Caminar para Thoreau es una forma de libertad personal, una protesta contra la rutina, una vía hacia el pensamiento profundo. Entonces, si yo hacía eso que yo nunca haría, pues estaría matando a ese que era, ¿cierto? Yo siento que ese gesto de caminar descalzo me regaló muchas cosas, entre ellas la reflexión por lo difícil que es el contexto que creamos para vivir. O sea, el asfalto es muy caliente a mediodía y es muy duro todo el tiempo y uno se encuentra con vidrios, se encuentra con cosas muy peligrosas para uno. Por eso entiendo también la necesidad de protegerse los pies, ¿cierto? Pero es muy particular que creemos nuestro hábitat a partir de la necesidad de protegernos de él. ¿Por qué creamos un entorno tan agreste, tan inhóspito, tan lejano de nuestra naturaleza? Nuestros cuerpos son fuertes, pero ¿para qué ponerlos a prueba constantemente, envolviéndonos en la varaunda citadina que alerta todos nuestros sentidos? ¿Cuándo se nos ocurrió que nos sentiríamos bien encerrados entre paredes de concreto? ¿En qué momento decidimos dejar de caminar sobre la tierra, acariciando nuestros pies con el pasto y fijando nuestras pisadas en la arena? Ese asunto de dejar huella es un asunto pues que aparece desde las cavernas, ¿no? Donde se ponía la mano y se escupía con pintura y quedaba la huella, decían yo estoy aquí. Entonces también en ese tiempo yo hice un gesto donde yo cincelé mis huellas como ese gesto efímero, porque la acción duró, no sé, unos minutos, pero que quedó ahí, en silencio. ¿Cuál es mi manera de dejar huella? Me interesa dejarla. Me corresponde. Como humanidad, nos es importante seguir huellas de referencia. Algunos siguen a Platón, otros a Einstein, otros a Jesús o a Buda. Nuestras vidas suelen ser tan efímeras como las huellas en la playa.
por lo que requerimos relevarnos, entregando nuestro legado a las generaciones que siguen la carrera para avanzar como colectivo. Nuestro cuerpo es individual, pero nuestro proceso es común. Me interesan las huellas mínimas, aquellas que puedo dejar en mis padres, mis amigos, mi gata, aquellas que no quedarán registradas en grandes libros, pero que tienen el potencial de hacer brillar una mirada. Me interesan las huellas que han dejado mis antepasados en mí, las memorias que me habitan. Caminando descalzo, recordé que muchos de mis ancestros lo habían hecho no por elección, sino por pobreza, y que gracias a los caminos que ellos recorrieron, yo puedo filosofar hoy sobre ello. Pero ¿cuáles son esas huellas? Esas memorias pasadas que aún habitan mi cuerpo. Les voy a contar un ejemplo concreto. Mi yo artista estaba haciendo una performance donde se había propuesto caminar 10 años con un mismo par de botas. Hace poquito cumplimos 3 años y decidí terminar la acción, porque hice conciencia de que lo que estaba haciendo era caminar un duelo no resuelto de mi árbol genealógico. A través de esta acción yo lo que estaba haciendo era sanar una historia de un amor fallido de mis tatarabuelos paternos. Historia que por alguna razón se avivó en mi cuerpo. Entendamos que en nuestras células está la información de todo nuestro linaje, de todo el cosmos de hecho. Nosotros somos las puntas del iceberg de nuestra historia familiar. Y en este plano la idea de individualidad que nos ha vendido la cultura pues se desvanece completamente. Somos simplemente un nodo entre una red de seres inmensa, de la cual hacemos parte. Y como el arte es parte de mi proceso, pues yo plasmé esta información que apareció en mi creación artística. Pero vamos por partes. Antes de las botas, recordé una historia de infancia de mi tía Chela, sobre el no tener zapatos por falta de recursos económicos. Pues los zapatos, lo más común. Yo la mayor parte del tiempo, que estaba como en segundo, que apenas estaba empezando a leer, yo iba a la escuela descalza. Me metía en todos los charcos que encontraba, no había zapatos. Entonces a partir de ahí yo me empecé a preguntar por esa idea de estandarizar a través de los zapatos. Y empecé a analizar como todos los zapatos que yo tenía, qué decían. Y llegué a la pregunta de quienes no usan zapatos no por escasez, sino por elección. Y llegan todas las filosofías indígenas que no solo no tienen la concepción de que tienen que proteger sus pies del entorno, sino que además estar descalzos es un asunto de conexión, es un asunto de humildad, de honrar la tierra y de estar conectados no solo con la tierra, sino con la divinidad. Yo creo que es que ha sido también una palabra muy tergiversada por la religión y curiosamente las comunidades indígenas están concebidas como al margen de la sociedad civilizada, que también hay que entender que es una sociedad desconectada de sus raíces y que pretende estandarizar lo que entendemos por normal. Pero, ¿qué pasa cuando esta normalidad va en contra de nuestra naturaleza? En 1905, el doctor Philip Hoffman publicó un estudio que comparaba los pies de personas de poblaciones indígenas que nunca habían llevado calzado con los pies de individuos que los habían llevado desde pequeños, revelando que los zapatos deforman la estructura orgánica de nuestros pies, además de debilitarlos. De ahí surgió una acción que fue ir a averiguar zapatos a un centro comercial estando descalzo. Yo llevaba pues una cámara escondida y llegaba a los almacenes preguntando muy humildemente: ¿Cuáles son los zapatos de mayor valor que tenga? El de mayor valor, eso oscila entre 2.42 y 2.28, es más costoso. Ese blanco, este también es costosito, este vale 4.30. ¿De mayor valor? Este es de 600. Se le quedan 4.90. ¿Y en qué difieren, digamos, de los otros? Que es un zapato clásico en suela de material, en puro cuero. Pues la calidad, amigo. Pues porque la fusta es cara. Porque es que me quiero comprar estos zapatos para tener solo un par de zapatos. Entonces, sí, quiero que me duren mucho. Pues no sé cuánto te dura una bota si se la ponen todos los días. Eso dura mucho, no te sé decir exactamente, porque yo llevo 2 años con la roja de esa y no, la verdad, yo le he dado palo y está intacto. Muchas gracias, Sebastián. Muy amable.
Ahora sí, ¿qué es un suicidio metafórico? Explícame un poco más cómo planteas tú eso. En el ámbito energético, pues si uno ve que hay aspectos de uno mismo que deben soltarse y cerrarse, en vez de apegarse a ellos, uno les da un empujoncito, los suicida. El detonante personal de este proceso era que yo estaba saliendo con un chico, todo iba muy bien, hasta que un día me dijo, tenemos que hablar. Hicimos una videollamada, me dijo, esto no va más, y hasta el sol de hoy yo no volví a saber nada de él. Y eso para mí fue muy conmovedor, porque yo sentí que de alguna manera yo fui desechable para el otro. Abandonar lo que creo que soy, atravesar el dolor que esa muerte de sí mismo conlleva y renacer nuevamente. En esa reflexión sobre lo desechable, leo el contexto y todo es desechable, inclusive las relaciones. El recurso que yo tomo para registrar esos 10 días de caminar descalzo es que tomo pedazos de papel acuarela y en la noche de cada día mojo la planta de los pies y genero la huella en esos papeles. Y escribo un manifiesto. He decidido dejar a un lado mis antiguas formas de caminar. A partir de hoy y por los próximos 10 años, caminaré mi vida solo con estas botas. La pregunta ¿qué zapatos voy a ponerme hoy? Está resuelta. Mis pies, mi conexión con la tierra, serán la base sobre la que sustente todo lo que soy. Es un acto de resistencia frente a la impermanencia, frente a la futilidad, frente a lo efímero, frente a lo pasajero. Un acto de permanencia frente a un mundo desechable. Lo que ha de pasar pertenece al ámbito de la suposición. No obstante, me comprometo conmigo mismo aquí y ahora a permitirnos el devenir tanto a ellas como a mí según lo requiera cada presente. Me propongo hacer de esta acción un juego liberador en lugar de uno limitante. No siendo más, manifiesto que este es el inicio de la primera de mis performances vitales, acciones que atravesarán mi cuerpo, mi cotidianidad y mi vida. 20 de septiembre del 2019. Las botas fueron la forma como de marcar un precedente para mí mismo, como para mi inconsciente, de que íbamos a cambiar nuestra forma de vida. ¿Sí? O sea, todos los patrones que habían antes se quedaban atrás e íbamos a empezar una nueva forma de caminar. Es un asunto que apela al no consumismo, al minimalismo, que apela a ser conscientes de cada uno de los objetos que tenemos. O sea, yo siento que es el uno por el todo. Si yo hago consciente de un solo objeto, en este caso las botas, hago conciencia de todos los demás objetos que tengo en mi vida. Y de algún modo esta acción es un compromiso conmigo mismo, como hey, yo no quiero volver a pasar por una situación así, porque me niego rotundamente a seguir jugando a lo desechable. Y pues tenía que soltar todo lo que me había llevado a vivir esa experiencia. El primer año pasó pues como sin muchos altercados. De hecho pues hicimos una pequeña celebración con amigos cercanos, pero ya el segundo sí empezaron a llegar unas informaciones muy fuertes que me empezaron a confrontar mucho. A ver, una vez hice una constelación familiar, que era con el linaje paterno, para integrarme con toda la energía masculina. Y di tú que 5 días después era el cumpleaños de mi tío Gustavo, yo voy al almuerzo y mi tía Chela termina contando una historia pues que a mí me conmovió enormemente. En mi familia hay varios tíos con Alzheimer, entre ellos Chela. Esto fue lo que me dijo al pedirle que me repitiera la historia. Y se van olvidando todos esos episodios, digamos así, queda uno con lo mínimo, porque como son historias que se cuentan de pronto una vez en la vida. Es interesante porque según la biodescodificación, el Alzheimer tiene que ver con lealtades familiares inconscientes que una persona carga sin darse cuenta, ¿sí? Traumas de los ancestros y cosas que han pasado que esta persona está cargando y por eso bloquea su memoria. Hay historias que solo se cuentan una vez en la vida. Esta frase quedó retumbando dentro de mí. En la casa de mi abuela materna no se podía hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, yo cuando estuve pues muy empeliculado con lo del árbol genealógico, yo le preguntaba, bueno, ¿y sus hermanos qué? ¿Sus tíos? ¿Sus papás? Y la abuela era pues un tema delicado. Y ella decía que era que no le gustaba recordar esas cosas. ¿Pero por qué no le gustaba recordar esas cosas? Claro, porque son situaciones incómodas, son situaciones dolorosas. ¿Sirve de algo negarnos a recordar? Entonces la historia es la siguiente. Cuando todavía había presencia del ejército español acá en Colombia, pues en el asunto de la conquista, la que sería mi tatarabuela se conoce con el que sería mi tatarabuelo, que era un soldado del ejército español, y se enamoran.
Resulta que listo, pasó lo que tenía que pasar en ellos, pasó lo que tenía que pasar en el contexto del país y ya el ejército español se iba a devolver. Pero no encontraban a este señor. Entonces lo buscaban hasta que lo encontraron en la casa de ella, vestido de civil y con toda la intención de quedarse porque ella estaba en embarazo. Cuando él dice esto, los compañeros se van, pero resulta que días después él aparece muerto, colgado de un árbol, porque eso era traición a su pueblo y a su ejército. Hasta el día de hoy, nosotros no sabemos quién fue ese ser, no quedamos ni siquiera con el nombre. Y ese niño que engendraron es mi bisabuelo, que se llamó Saturnino. Yo me empiezo a dar cuenta de esto porque la obra me empieza a hablar y me empieza a decir que yo estoy caminando con unas botas, que esas botas tienen una relación con el ejército y que además el caminar solo con ese par de botas es muy cercano a lo que tuvo que vivir este ancestro, porque pongámonos a pensar, un soldado en la guerra pues tiene el par de botas que lleva puesto. Ya luego en el 2021 yo hice una performance en el MAM donde yo literalmente me colgué, pero yo estaba haciendo, en mi cabeza yo estaba en otra cosa, pues yo estaba indagando otra cosa, pero luego veo las fotografías y es como yo estoy replicando la imagen de este ancestro. Entonces ahí me pareció muy fuerte. E incluso esa performance terminaba pues como con esta imagen coloquial acá de Medellín, que es colgar los guayos cuando alguien muere, ¿cierto? O sea, literal, yo colgué las botas al final de la acción y quedaban ahí. Entonces eran como unas cosas que a mí me empezaron a maluquear mucho. Editando este video, me siento como armando un rompecabezas, intentando organizar las partes de esta historia en una línea de tiempo coherente. Yo mismo voy entendiendo la historia. Estuve a punto de rendirme. Quería soltarme, desamarrarme las botas y no volvérmelas a poner jamás. Pero haber caminado todo esto para dejar el proceso incompleto. ¿Dónde había quedado el yo revolucionario que quería manifestarse frente a lo efímero? Decidí seguirlo intentando, y a partir del año número 2 empecé a invitar a otros artistas a que intervinieran visualmente las botas. Yo creo que esa parte de las intervenciones es la parte que más disfruté de todo el proceso. La primera fue en septiembre del 2021. Yo estaba haciendo un diplomado de performance, entonces yo lo que hago es que las pinto de blanco como una base a manera de lienzo y luego les propongo a mis compañeros que las intervengan con color. Como yo estaba en una especie de crisis, entonces fue un intento como de, hey, pongámosle color a esto. La segunda la hizo una gran amiga que es diseñadora de vestuario escénico y lo que ella propone es que deja una bota tal y como estaba con la intervención anterior y escribe unos textos sobre ella relacionados con la otredad. Y la otra bota la pinta de blanco y propone algo así como una meta performance donde las personas con las que yo me vaya encontrando vayan dejando la huella de su índice en la bota, también pues con acrílico, con color. Ya luego yo viajo a México y estábamos caminando con unos amigos por una montaña y nos encontramos con un grillito de colores que ellos llaman chapulín. Miren, aquí hay otro chapulín. ¿Qué colores? ¿Y ahí adentro hay algún pájaro o algo? Y una de ellas dijo, ay ve, son los colores de tus botas. Y yo quedé como, what the fuck, porque realmente mis botas eran blancas y el chapulín era azul. Pero entonces en ese debate decidimos que es la próxima intervención la que va a tener los colores del chapulín. Posteriormente las interviene Quique, que fue asesor del proyecto en su etapa inicial y él parte del color que tienen las botas en ese momento para hacer unos dibujos inspirados en los tatuajes de henna hindús.
Él en algún momento apeló como a darle un toque femenino a las botas. Y yo siento que más que las figuras fue también el mismo hecho del resultado. O sea, era algo tan sutil que a mí me daba la sensación de ser una caricia. La siguiente intervención la hice yo, porque me iba a graduar y obviamente las botas tenían que combinar con el resto del outfit. Yo quería hacer como una ruptura a esta idea del hombre paisa, macho, de pura cepa, que no hay qué. Y me pareció que egresar de la Universidad de Antioquia pues era el momento más pertinente. Entonces me fui con poncho, carriel y botas rosadas. La siguiente intervención se da en el contexto de un taller de performance queer, donde conozco a un amigo que realmente es músico, pero pues en ese momento estaba indagando en la performance, y lo invito para que haga la intervención que tendrán las botas en el Pride del 2022. Ya luego yo voy a hacer una residencia a Ecuador y allí empiezo a indagar sobre artistas de Quito o Cuenca, que eran los lugares donde iba a estar, y conozco a Jeremy, que tiene un trabajo muy interesante sobre una localidad que se llama Valdivia. Este lugar es reconocido por sus restos arqueológicos. Se encontraron algo que se denominan las Venus de Valdivia, que es como decir una Venus de Willendorf, pero acá en latinoamericana, o sea, las Venus de los Andes. Él hace todo un trabajo sobre estas Venus, en específico sobre unas muy particulares que tienen pechos, pero que aparentemente también tienen pene. Sí, como que tienen un bulto en la entrepierna. Entonces esto a nivel arqueológico se entiende como unas representaciones muy antiguas de lo trans. Y también se entiende que eran personas muy importantes para su comunidad porque pues las representaron en estas figurillas. Su intervención es entonces una pintura de una Venus de Valdivia. La octava y última intervención la hizo Juan, mi mejor amigo de ese momento, que es artista del collage. Y esta fue casi que una petición de ayuda. O sea, yo le dije, Juan, ya estoy que no puedo más con esto, estoy que dejo las botas, hagamos algo para sentir que esta pieza está viva, que sigue viva. Y bueno, pues fue muy bello porque ninguno de los dos sabía si el soporte de las botas iba a funcionar como tal para el collage o si la primera vez que lloviera o algo se iban a deshacer. Pero pues al final funcionó muy bien. Aún así, decidí terminar la acción al cumplir los 3 años. Ya no podía sostener más el luto. Como Bernarda Alba en el texto de García Lorca, me había impuesto un tiempo exagerado. Con el tiempo, muchas personas empezaron a hablarme del Camino de Santiago. Al principio no entendía por qué, pero luego entendí que la vida me estaba diciendo que debía ir a hacerlo. Apelando a la flexibilidad de mi manifiesto, decidí caminar 7 días hacia Santiago de Compostela, uno por cada año que me faltaba. Y así fue como viajé 10 horas atravesando el Atlántico para pisar la tierra de mi tatarabuelo con las botas puestas. Bienvenidos a su destino. Llegué a Madrid. Allí medité, conocí la ciudad y me fui de fiesta. Por alguna razón, un día fui a dar al Museo del Ejército en Toledo. Vitrinas con pequeños soldaditos de plomo organizados a la perfección como un juego milimétrico. Para quienes planean la guerra, esta no es más que un juego. Los cuerpos de hombres son simplemente un número, la cantidad de soldaditos que tienen a su disposición para llenar el tablero. Un número contra otro número. No importan las bajas. Las mujeres siempre parirán más cuerpos. Mercancía. Como un niño que pierde sus soldaditos y compra otros. Producción.
territorios que se diezman y vuelven a poblarse estratégicamente, según la agenda que corresponda, todo cuidado milimétricamente, como los soldaditos. La ironía de estos soldaditos me abruma. Tatarabuelo, ¿por qué escogiste mi cuerpo para recordar tus memorias, siendo mi mundo y el tuyo tan lejanos? ¿Qué tiene que ver el arte con la guerra? ¿Por qué terminé poniéndome en tus zapatos, caminando en tus botas? Tu historia se me presenta fragmentada, fantasmagórica, como los ecos de un cuento olvidado, como el latir de un corazón que palpita junto al mío. Me siento perdido entre las ruinas de tus recuerdos, intentando atar indicios, tratando de imaginar castillos donde solo hay cimientos. Para Jung, la sombra es aquello que desconocemos de nosotros mismos, lo que está en nuestro inconsciente y que aún no concebimos como propio. Pues es que, a ver, yo creo que todo viaje que uno hace tiene también como una connotación de viajar hacia adentro, ¿sí? O sea, como que yo desde que salí a hacer este viaje supe que iba a ser una confrontación con mis sombras, con esas partes de mí mismo que aún no conocía. Yo ya he tenido procesos con la sombra, o sea, y son muy lindos porque son muy reveladores. Entonces, por ejemplo, una vez le tiene miedo que es que a la sombra, sabiendo que la sombra no puede hacer sino lo que uno hace. O sea, si tú te acercas y le pegas a la sombra te pega. Pues ella solo puede hacer lo que tú haces. Si tú te acercas y le acaricias y le das un beso, tu sombra te acaricia y te da un beso. Entonces, por ejemplo, yo en algún momento tenía el canto en mi sombra. O sea, yo me negaba a cantar como por unos miedos, no sé qué. Y tuve que revisar eso. Y por ejemplo, en este viaje yo caminaba y cantaba. Incluso la gente se reía porque yo era cante, camine y cante. Y yo, pues bueno, ya integré esa sombra, ya puedo cantar. Luego de unos días, viajé a Lugo, la ciudad desde donde iniciaría a caminar. A partir de hoy yo voy a ser como una nube que navega siempre deslizándose en lo alto, hundiéndome con todo el que me vaya encontrando, dejando que el viento se lleve todo lo malo. A partir de hoy yo voy a ser como las nubes, jugando a que todos vean en mí lo que ellos quieran, cambiando de forma sin parar hasta que vuelva a fundirme con la nada en que empecé mis cuentas. A partir de hoy yo voy a ser evanescente, acariciando a todo el que pase por mi mente, permitiendo que las experiencias me atraviesen, recordando mi verdad para ser coherente. A partir de hoy yo voy a ser de mil maneras, que al mirarme en mi reflejo no sepa quién sea, que mi identidad sea tan fugaz como la estrella, que al pasar cuenta la eternidad que habita en ella. A partir de hoy yo voy a ser aquel fulano que se compromete con su alma en cada mano, a ser honesto con los presentes que le alberguen,
y a volar a otro lugar cuando sea pertinente. A partir de hoy yo voy a ser como la nube. El agua en su fluir constante fue esencial en el camino. Fue mi compañera de viaje. Dicen que el agua representa nuestras emociones. En mí fluyó desde adentro a manera de llanto. Era increíble cómo en cuestión de segundos podía pasar de estar completamente calmo a sentir que todo era un caos. A ver, cuando uno hace el Camino de Santiago, pues uno llega hasta Santiago de Compostela, pues ese es el final. Pero cuando yo llegué, yo sentía que yo no había terminado. Yo estaba en mero viaje interno todavía, yo decía, no, pues yo tengo que seguir. Y resulta que hay una historia que dice que si uno llega hasta Finisterre, el fin de la tierra, uno como que metafóricamente se gana el derecho de morir y volver a nacer, pues llegas al fin de la tierra a morir. Y pues bueno, yo tomé la foto típica mainstream en la Catedral de Santiago y seguí. Ayer no hice video porque inicié por la noche y fue muy intenso. A nivel emocional y demás, hemos llorado mucho. Ha sido muy intenso también a nivel físico. La pregunta que me llegaba ya era hasta qué punto yo inconscientemente estoy usando la performance como excusa para torturarme. Pero bueno, de eso se trata la perfo, o esta perfo. Porque sí, está bien que la performance propone como un límite, llevar el cuerpo a un límite, sacarlo de la zona de confort, todo esto. Pero hasta qué punto hay una fina línea entre eso, entre dislocar la comodidad del cuerpo y ya un asunto de martirizarse. Amorosamente vamos a seguir con esta. Y pues bueno. Porque la verdad a mí se me antoja explorar nuevas metodologías, cada vez más suaves, cada vez más dulces. Porque yo creo que en el mundo que vivimos, los actos más revolucionarios son la ternura y el amor. Y eso tiene que empezar por uno. Quizás ya no quiera seguir matando partes de mí o suicidándolas, sino que quiera empezar a abrazarlas. Y es así como llegas al final del camino y lo único que queda es mirar hacia atrás y sonreír. Sentir gratitud por cada paso, por cada experiencia. Darte cuenta que los amores presentes son solo ecos de los de antaño. Que somos un pequeño instante en una espiral de tiempo casi eterna. Y que al entregarnos a ese fluir más grande que nosotros, podemos dejar nuestras huellas en lugares que jamás hubiésemos pensado visitar. Gracias por este presente.